ya que me compartieron cuál fue su interés para inscribirse en este curso, sus objetivos, lo que quieren lograr, aprender, la población con la cual trabajan, pues vamos a dar inicio a nuestro curso de pruebas proyectivas. Vamos a ver 5 pruebas. Antes de eso, bueno, una introducción a qué son las pruebas proyectivas, cuál es su utilidad, qué es lo que se proyecta, etcétera. Y vamos a ver la prueba del HTP, que es la prueba de la casa, árbol y persona, el test de la figura bajo la lluvia, el dibujo de la familia, las frases incompletas de Sachs para niños, adolescentes y adultos. Y ya ustedes decidirán si prefieren la de fábulas de 2 o el test desiderativo. Las fábulas de 2 van enfocadas principalmente a población infantil, se aplican a niños y adolescentes, y el test desiderativo se puede aplicar a niños, adolescentes o adultos, cualquier tipo de población. Entonces, de acuerdo a sus intereses, llegado ese momento, ustedes me van a decir y decidir cuando les explique un poquito más cuál prefieren ver y que manejemos. Y posteriormente, bueno, veremos conclusiones. Okay, y entonces, las pruebas proyectivas, ¿qué es lo que hacen? Pues la persona proyecta su mundo interior, su mundo interno. Proyecta un montón de cosas, sus rasgos de personalidad, patrones de conducta, sentimientos, pensamientos, necesidades, cómo se relaciona con el mundo, conflictos, tensiones, percepciones. También nos pueden dar datos de la capacidad de adaptación que tiene una persona, fantasías, autoconcepto, imagen corporal, cómo se relaciona con su entorno tanto familiar como social, también algunos mecanismos de defensa y aspectos tanto conscientes como inconscientes. Entonces, mucho de las pruebas proyectivas se basan en la teoría psicoanalítica y sobre todo en cuanto a que las pruebas proyectivas tienen muchos motivos inconscientes de lo que la persona expresa o lo que la persona responde en las pruebas proyectivas. O sea, si no es como una prueba, eh, ahí sí, cuantitativa de personalidad, como el 16PF, el de 16 factores de la personalidad, o el MMPI, que son preguntas y que uno puede decir, ¿escuchas voces? Pues sí, no, a veces. Y que además puede ser más manipulable, porque dice, no, si contesto esto igual y no es lo que debo contestar, ¿no? Y estas pruebas pues son mucho menos manipulables y muchas de las cosas que salen son inconscientes, totalmente inconscientes, que la persona no puede como manipular sí, o dirigir a X respuesta. Entonces, bueno, también salen en estas pruebas muchas cosas tanto conscientes como inconscientes. Y las respuestas pues no son casualidad, casi siempre hay un significado, o sea, no es casualidad si al dibujar el árbol también hacen un perrito, ¿no? O una ardilla o un sol, o si están dibujando y dicen, ay, se me olvidó poner a mi mamá, o ay, se me olvidó ponerle manos, pero se dio cuenta, ¿no? O a lo mejor no se da cuenta. O sea, todas las respuestas no son casualidad, sí tienen un significado y de algo nos está hablando esa respuesta o ese trazo o esa palabra que dijo. La interpretación clínica de pruebas es individual y es única. Por eso también es algo complicado, porque cada persona es única. Y aunque haya elementos similares en los dibujos de una y de otra, no necesariamente significa lo mismo para esa persona, pues. Pero bueno, la interpretación clínica es individual y única. Depende también la edad de la persona para poder determinar cierta psicopatología. Como les decía, en un niño a lo mejor de 5 años o de 8, hay cosas que no se puede determinar como que sea algo psicopatológico, pero en un adulto sí. Entonces, depende de la edad
y depende también de que exista repetición de ciertos elementos o rasgos. Como yo les decía, no por un solo elemento que nos hable de agresión o de inseguridad o de ansiedad, significa que sí es así. Lo ideal es que exista, que eso se repita en otras pruebas o en la misma prueba. Pero bueno, que existan varios datos que nos hablen de ese elemento, no uno solito, para poder nosotros tener mayor certeza de que sí es así lo que sucede con la persona, o que sí es un rasgo importante de su personalidad, o que sí es un conflicto importante para la persona, o que sí es algo que le está generando problema, etcétera. Ahora, en las pruebas proyectivas no hay respuestas correctas ni incorrectas. Y eso también cuando dicen, ay, no, es que no sé dibujar, o ay, es que me vas a juzgar por, no, una, pues nosotros no juzgamos para nada, ¿no? Pero además de decirle, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, o ni correctas ni incorrectas. Cada persona es diferente y se vale lo que sea, ¿no? Pero bueno, ustedes que sepan también, ya lo sabían, pero reforzarles que no hay respuestas correctas o incorrectas, o buenas o malas. Más bien, esas respuestas nos hablan de algo. O sea, nos pueden hablar de ansiedad, de depresión, de una persona muy rígida, de una persona que le cuesta mucho relacionarse, nos hablan de cosas, pues. También recordarles que hay que tener cuidado o cierta cautela al interpretar pruebas que son más bien cosas que nos pueden indicar o nos pueden hablar de o que probablemente tal cosa. Por eso les decía, hay que corroborarlo y hay que unirlo con esa historia clínica o entrevista, con alguna otra prueba, etcétera. Súper importante en las evaluaciones proyectivas, observar, escuchar, preguntar. Les digo, observar desde si el dibujo de la persona lo empezó por los pies y no la cabeza. Observar cuando se le da la instrucción, qué cara pone o si se tensa, si le es fácil, si observar todo, ¿no? Observar, ah, no le puso manos, ¿no? O así. Escuchar lo que dice, como les decía, ay, no, guácala, o una ratón porque guácala. O cuando están dibujando, es más frecuente yo creo que con niños, pero a veces, por ejemplo, la familia, ¿no? Dibujan y luego el papá, ay, no, el papá me quedó más chiquito, no me salió como yo quería, y entonces borra, ¿no? Porque bueno, no es tan chiquito, pero, o no borran. Ay, el papá me salió más chiquito, ja, 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 jijiji, y no lo había pensado así, o no lo quería dibujar así, ah, ok, ok, pero así lo dejan. Y sí, puede hablarnos de un papá con poca autoridad, que es chiquito, justamente, o que no es tan importante, o que no tiene un papel tan importante, o que es poco valioso, o a quien se le teme y por eso lo hace chiquito, ¿no? O al revés, ay, me salió muy grandote. Uy, sí, está bien grandote, pero a lo mejor al revés, o sea, es alguien que percibe como muy autoritario, como muy controlador, como muy dominante. Puede ser, pero a lo que voy es eso que dicen también, o a veces se dan cuenta de, ay, no le puse pies. A ver, ellos solitos, ¿no? O sea, y entonces ya le ponen pies. O sea, lo que digan, jijiji, jojojo, dentro de esos jijijis, jojojo, se les digo, creo que es más común en niños que expresen mientras hacen ciertas pruebas, mientras dibujan, mientras, etcétera. Entonces, poner también atención en cuanto a observar, escuchar todo y preguntar. Como les decía, no dar por hecho. Una rosa, me gustaría hacer una rosa porque es bonita. No dar por hecho ustedes de decir, pues sí, a mí me gustan las rosas, es cierto, y huele bonito, lo que sea. Y a mí, les estoy hablando desde mi Jimena, a mí me gustan también. A mí huelen ricos, sí, pero eso no es lo importante es por qué se te hacen bonitas y que la persona diga. Entonces, les digo, preguntar si ven algo en un dibujo, en la cabeza, en el cachete, en la mano, que no es lo más obvio como sí pueden ver obvio que esa es la cabeza, que esas son las piernas, o sea, lo que sí es evidente y obvio. A lo mejor ustedes creen que sí es pelo, pero o sea, quién sabe, mejor preguntar, a lo mejor era un gorro.
o creen que es el paraguas y no es un paraguas, es un tabique en la cabeza. Pobre con ese tabicón, qué presión siente del medio ambiente, ¿no? Entonces, preguntar, importantísimo.